Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, yo soy Moisés Gómez. Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el podcast de los Gómez. Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de los Gómez y hoy venimos con un contenido un poquito diferente porque queremos regresar un poco a nuestros orígenes y el formato con el que iniciamos. Hace unos años, cuando iniciamos el podcast de los Gómez, decíamos que el podcast trata de conversaciones honestas, donde nosotros abrimos nuestros corazones, abrimos la escritura y podemos, a la luz de lo que Dios va mostrándonos en nuestro andar, pues compartir algunas experiencias que pueden ser de edificación tanto al que nos conoce, el que nos ve por primera vez y aún el que no nos conoce. Sí, y hoy precisamente, a lo mejor esto no va a quedar igual con la programación de publicación, pero hoy cumplimos 18 años de casados. Y hemos estado reflexionando y mirando en retrospectiva las cosas que Dios ha hecho, celebrando las diferentes evidencias de la gracia de Dios, y queremos recordar y pensar en aquellos primeros años de nuestra relación, antes de casarnos, y imaginarnos como si estuviéramos en la sala de la casa con quizás jóvenes casados o jóvenes por casarse de nuestra iglesia, y hablar un poquito acerca de esos años, acerca de qué buscar, qué no buscar. Yo creo que cuando nosotros vemos hacia el pasado, es como un viaje en el tiempo, como montarnos en una máquina del tiempo y regresar. Y como tú bien dices, quizás poder encontrarnos a nosotros mismos y decirle qué buscar y qué no buscar en una pareja, como una manera de prepararnos para el matrimonio. Yo creo que algo que nosotros hemos visto que nuestra sociedad ha ido cualquierizando es la relación del noviazgo, esa relación que antecede al matrimonio. Y lo hemos visto porque cada vez más se promueve aún en medio de padres que sus hijos empiecen con una relacioncita, que bueno que tengan algo, que eso no importa. Y muchas veces la manera como hemos relajado esa relación antes del matrimonio, pues sin duda alguna va a tener una repercusión en el matrimonio. Yo creo que es el mundo el que está informando a los jóvenes acerca de cómo debe ser la relación antes de casarse, cómo tiene que quizás lucir ese conocerse o esa intimidad. Y no siempre ese conocimiento parte de la comunidad de fe. O sea, no hay quizás constantemente quizás acompañamiento a los jóvenes o enseñanzas que les permitan a ellos entender para qué es el noviazgo. Como por ejemplo, el hecho de que una pareja esté junta o esté en una relación de noviazgo, por ejemplo, sin el matrimonio en mente, por ejemplo. O sin plan de casarse, sin entrar en conversación de casarse, o ver eso a la luz de lo que el matrimonio pues espera. El caso de nosotros no fue así. Yo creo que cuando nos conocimos, yo fui muy directo contigo. Demasiado. Y dejé muy claro cuáles eran mis expectativas. Y me robaste de la cuna porque yo era súper joven. Bueno, la verdad, relativamente, sí. Tú acabas de cumplir 20 años. Yo tenía 5 años y medio más. Y sí, relativamente era joven. Pero algo que nosotros, al mirar hacia atrás, vemos es que cometimos errores, dejamos de aprovechar cosas que pudimos sacarle provecho. Y aunque nosotros fuimos por clases prematrimoniales antes de casarnos, nosotros entendimos que hubiésemos tenido un mejor año o unos primeros mejores años si hubiésemos entendido mucho mejor el evangelio. Ahora, hay dos cosas que yo no cometí un error, honestamente, porque vamos a hablar de los errores que cometimos, qué buscar, qué no buscar, pero hubo dos cosas que yo hice que no fueron un error. Número 1, casarme joven. Eso no fue un error. De hecho, yo me hubiese podido casarme joven. Tú eres un viejo ya. Pero casarme joven realmente fue una bendición para mí, y por eso a toda joven que ama al Señor, que conoce al Señor y conoce a un hombre de Dios, yo le animo a que considere el matrimonio sin pues escatimar, aún sea joven, porque yo creo que fue una excelente decisión. Y número 2,
casarme contigo. Oh, gracias. Yo creo que igualmente si hubiese podido casarme antes lo hubiese hecho y te hubiese buscado quizás en el colegio. Bueno, yo creo que te has tenido que casar con otra gente. Yo creo que en el tiempo de Dios sucedió que ya tú estabas a unos años de terminar tu universidad. Pero sí yo creo, volviendo al corazón del tema, que Dios tuvo mucha gracia con nosotros, pero creo que nos hubiese venido bien entender algunas cosas que el matrimonio te demanda, que no se vieron con la profundidad, con la madurez y con la mentoría o el caminar de fe de lo que tú muy bien decías. Una pregunta, por ejemplo, que en el tiempo en el que consideraste casarte, ¿qué tú creías que era el matrimonio en ese momento? Tú sabes que era como el próximo paso a dar. Era como el próximo paso a dar. Ya te había terminado la universidad, ya yo tenía un posgrado, tenía una maestría, estaba trabajando, aún siendo joven dando clases en la universidad. Yo decía, casarme es lo que me falta. Por lo tanto, cuando yo pensaba en casarme, yo decía, el próximo paso que esta etapa de mi vida demanda, donde me voy a unir con una persona, hacer una familia juntos y progresar, comprar casa, echar hacia adelante sueños y planes, aún sueños y planes ministeriales. Era como en esa superficie que yo creo que muchos llegan, donde tú ves a todos tus compañeros de la del high school o del colegio casándose, y ya ahora en la universidad todo el mundo terminó y algunos empezaron a casarse más temprano que otros. Es como empujado por la generación que te correspondía. Por lo tanto, y cuando yo veía hacer matrimonio, yo veía el próximo paso a dar en mi vida, con los retos que traiga por delante, hacer una familia. Y ya, de eso era lo que más me ocupaba en mi mente. Sí, en mi caso yo pensaba que el matrimonio igual era unir mi vida a alguien para yo hacer mi vida. Sí. Eso sí, o sea, como yo siempre pensé, yo me quiero casar joven porque ¿qué yo voy a hacer? O sea, yo no estoy en el mundo. Soy una hija de Dios, mejor me caso y lo que yo quiera vivir lo vivo con esta persona. Pero todo se trataba acerca de mis sueños. Era como un compañero de vida que me facilitara a mí hacer lo que yo quisiera. Y de hecho, muchas veces uno llega con esas posiciones individuales y sueños individuales que no necesariamente se maduran en esa relación antes del matrimonio. Yo también coincido contigo. Yo no me arrepiento de haberme casado joven, independientemente de lo que diga la cultura y la sociedad que te rodea de una serie de expectativas no bíblicas necesariamente, pone unos estándares sociales, financieros, que muchas veces no necesariamente son los que te van a garantizar un matrimonio estable, aunque pudiéramos decir que es necesario madurar en algunas áreas de tu vida, porque es una responsabilidad seria, madurar financieramente, un trabajo que te pueda ayudar a sostenerte y a sostener tu familia y tu hogar, madurar emocionalmente sabiendo que ya tú no regresas donde papi y mami cada vez que tú tienes una queja o una diferencia, madurar también en el entendimiento de que ahora tú eres una unidad de la sociedad independiente al cual tú vas a dar cuenta. Y la iglesia, como yo te decía, también yo coincido contigo, era como la demanda de lo que ahora nosotros hacíamos y lo que se esperaba que íbamos a hacer ya que estábamos en los caminos del Señor. Sí, tenía muy claro, y yo creo que tú también, era que me tenía que casar con una persona que era cristiana, una persona que temiera al Señor y que, porque mi corazón siempre latía por el ministerio. Sí, pero ahora miro atrás y no recuerdo una sola ocasión en la que nosotros nos sentamos a pensar qué era el matrimonio antes de casarnos. Y yo creo que ese fue uno de los errores. Sí, exactamente, como que estábamos muy enamorados, estábamos felices, anticipando esta vida juntos. Socialmente muy activos, muchas reuniones, muchas... Pero nunca nos sentamos a ver, número uno, ¿qué Dios dice del matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Cuál va a ser tu rol en el matrimonio? ¿Cuál va a ser mi rol en el matrimonio? O sea, ¿cuáles son los retos del matrimonio? ¿Cuáles son los retos? O sea, realmente, de hecho, me recuerdo que nos hicieron pasar por una consejería prematrimonial y de verdad, como que ni siquiera le prestamos atención a lo que nos decían. Yo no recuerdo exactamente qué fue lo que aprendimos ahí, porque esa no era mi prioridad, realmente. Y la verdad es que eso fue un error. Sí. Fue un error porque comenzar una edificación sin tú saber si tú tienes los materiales suficientes para lo que
para lo que viene. Y como todo noviazgo, yo creo que también cometimos un error en no cuidarnos lo necesario. En ocasiones, la libertad que uno tenía en esa edad también, se daba el lujo de andar solos y de aquí a allá. Yo sé que la cultura muchas veces no le ve ningún tipo de inconveniente, pero no teníamos un entendimiento tan agudo ni del pecado, ni de la consecuencia del pecado, ni de la propia naturaleza misma del hombre y de nuestras propias debilidades. Y en ese sentido, si nosotros pudiéramos ver hacia atrás, hubiésemos sido un poco más diligentes en cuidarnos y de no exponernos a tentaciones innecesarias. Una de las cosas que sucede en ocasiones, sobre todo en esa etapa, es que lo veo en mi propia vida y lo veo en muchísimos jóvenes, y es que es la etapa de más distanciamiento con sus padres. Y no solamente con sus padres, sino también con las personas de influencia en su iglesia local. Entonces, cuando una persona considera una relación ya de forma madura, pero no tiene ese acompañamiento, esa mentoría, esa rendición de cuentas, es como literalmente exponerse a caminar sobre una línea de fuego pensando que no se va a quemar. Entonces, realmente eso es algo que recomendamos a los jóvenes, porque miramos atrás y la semana pasada estuvimos en una boda y yo decía, wow, cuánto yo quisiera como casarme otra vez, pero ahora lo pienso, y no solamente casarme otra vez, sino experimentar otra vez esas cosas con el conocimiento que hoy tenemos. Bueno, y vamos a hablar acerca de qué buscar, qué no buscar, porque yo decía al principio que no me arrepiento de haberte escogido a ti. La verdad que en ese momento yo tenía mucha presión en un sentido de buscar quizás un candidato que llenara unos estándares sociales, económicos, ¿verdad? Sin embargo, para ser honesta, cuando yo conocí a Moisés, aunque a mí no me caía bien Moisés para nada al principio, por una mala experiencia que tuvimos, porque él estaba muy involucrado en la televisión, y en una ocasión, mi amigo Jonathan me invita a su programa de televisión, a un segmento que él hacía. Y de verdad como que se me cayó un santo, porque me di cuenta que él no estaba preparado ese día. Ok, ese día. Claro, no porque estaba fue ese día, llegué tarde. Ese día llegó Estaba dando tarde. clase en la universidad. Y yo dije, wow, este hombre que yo admiraba en la televisión, no sé qué, en realidad está lleno como de nada, y me decepcioné mucho. Sin embargo... ¿Y qué cambió? Dame gloria. Bueno, lo que pasa es que invitan a Moisés a el campamento de jóvenes de mi iglesia a predicar, y cuando me dicen que él es el predicador, mira, a mí se me iba a morir. O sea, como que se me cayó el mundo. Dije, no, ese hombre no va a tener ningún mensaje. Él no. ¿Qué hizo el Señor? Sin embargo... Señor. Bueno, en ese campamento tuvimos la oportunidad de conocernos un poco más, y realmente yo pude notar en ese campamento su amor por el Señor. O sea, yo estaba clara de que probablemente no era el joven adinerado, El príncipe azul. el príncipe azul, ¿verdad? Del cuento que me habían dicho. Pero yo vi algo distinto en él, y lo que vi fue esta pasión por el Señor genuina, este amor por su palabra, que aunque todavía no teníamos una iluminación acerca de lo que era el Evangelio, pero eso fue algo que te distinguió. Y yo dije, yo si me fuera a casar, me recuerdo yo así súper jovencita, yo me recuerdo decir, si yo me fuera a casar, yo me quiero casar con un hombre que ame al Señor de esta manera. No me imaginé que Moisés te iba a tener toda nosotros en la República Dominicana decimos a eso muela, o sea, todas las estrategias masculinas para conquistar a una chica, pero así fue. Bueno, el Señor redimió siempre el Señor redime. Y yo creo que Bexy, a la luz de eso, como tú muy bien dijiste, hay una serie de estándares y expectativas sociales. Y es triste que nosotros hemos puesto las expectativas de Dios en segundo plano. Como tú decías, una persona que pueda amar a Dios y que también te atraiga, porque no era que tampoco yo era la bestia de La Bella y la Bestia. Pero sí hemos visto cómo se ha relegado a un segundo plano
las expectativas de Dios. Entonces, ¿qué nosotros recomendamos buscar? Usted que está en ese proceso y que está orando, sea que tú estás en la edad, sea que estés joven, o sea que ya estás un poquito más avanzado y aún sigues dando vuelta y considerando candidatos o candidatas perfectas, lo cual no vas a encontrar nunca. Pero yo creo que hay algunas cosas, a la luz de lo que tú dices, que yo creo que podemos recomendar buscar una persona que ame a Dios sobre todas las cosas, y una joven que ame a Dios por encima de todas las cosas, y que su deseo, como tú decías, sea agradarle a Dios. El tema de la atracción física tiene que estar presente. Tampoco vamos a decir que tú vas, ¿verdad?, a tener una persona que no te atraiga físicamente, aunque sea un super siervo de Dios, una super sierva. No, yo creo que... No, porque tampoco es un sacrificio. No, un sacrificio. Vivo, ¿verdad? No, Diario. pero sí, no dejes que el estándar social sea el que dirija la decisión del candidato o la candidata con la cual tú vas a rendir cuenta. También nosotros... Con el que te vas a casar. Con el que te vas a casar. Porque también vas a rendir cuenta por el matrimonio que estamos hablando. Exacto. También nosotros recomendamos que buscar esa mentoría que la iglesia te puede proveer para ayudarte a entender qué tú vas a esperar en el matrimonio. Y no hablamos solamente de una clase prematrimonial. Hablamos, por ejemplo, del caso de Tito 2. ¿Qué dice Tito 2, versículo 5 en adelante? 3 al 5. Bueno, que las ancianas enseñan a las más jóvenes. ¿A qué? A priorizar y amar aquellas cosas que Dios ama, como amar a sus hijos, a sus esposos, a ser puras, a ser bondadosas, a ser hacendosas en su hogar. Y yo creo que con eso en mente, Dios ha provisto a todas las iglesias, hombres y mujeres que puedan servir justamente como guías para ayudarte a entender el gran paso y la gran responsabilidad que tiene el matrimonio. Una de las cosas que a nosotros se nos olvida, para Dios la relación quizás de mayor, ¿cuál palabra usaríamos? De mayor relevancia es la del esposo y la esposa. Efesios 5 la compara con la relación de Cristo y la iglesia. Sin embargo, nosotros vemos que a nosotros se nos olvida que si esta relación es tan importante, nosotros deberíamos entonces considerar la relación que antecede el matrimonio con igualmente seriedad y con igualmente, tú decías, propósito. Si usted está con alguien, está pasándole los años y no están pensando en matrimonio y no hay un plan claro de que ese es el paso, de que esa es la persona con quien tú te quieres casar, que es la persona con la que tú quieres hacer el resto de tu vida, pues entonces debes de reconsiderar esa relación. ¿Por qué? Porque está perdiendo la oportunidad o el tiempo para conocer a profundidad lo que es la próxima etapa que les espera. Yo creo que también cada vez más la cultura está empujando a los jóvenes y a los no tan jóvenes también a dilatar esta decisión de casarse o aún realmente a considerar dónde cabe el matrimonio, porque yo creo que parte de todo lo que, por ejemplo, toda esa presión que yo sentí, estamos hablando de 18 años atrás. Bueno, 20. Bueno, no, pero yo digo a la hora de casarnos, 18 años atrás. O sea, tú te estás casando muy joven, no puede ser, tú tienes que cumplir tus metas primero, tú tienes que hacer una base económica, tú tienes que establecerte para que no tengas que depender de ese hombre. O sea, son una cantidad de cosas que las mujeres nos vemos como con las que nos vemos bombardeadas. Cercadas. Exactamente. Y yo tengo que reconocer que esto sucedió hace 18 años atrás, no me imagino ahora, pero en el grupo de amigos que yo me encontraba en aquel momento de mi misma edad, la verdad es que los muchachos no estaban necesariamente con un entendimiento y madurez. Realmente era más fácil para mí casarme con un hombre que me llevaba unos años, que pudiera ya estar como preparado y listo, porque realmente también yo pienso que es como que un llamado a los jóvenes, a los hombres, a soltar el control del videojuego y tomar el control de la vida como para madurar. Me encanta eso que tú dices, porque yo creo que eso va de la mano de del trabajo que puede hacer la iglesia local, sobre todo con hombres jóvenes que en algún momento van a tomar la decisión de casarse. Yo creo que cuando uno considera la seriedad y la madurez que se requiere, o el entendimiento que se requiere acerca de los roles del matrimonio, acerca de que te estás casando con un pecador, pero tú eres el peor pecador porque solo tú sabes
de lo que tú eres capaz de hacer. Cuando tú te casas o cuando vas a empezar una relación teniendo un entendimiento de lo que te espera, la relación en sí misma tú la vas a tomar en serio. Nosotros hubiésemos querido poder pasar más tiempo leyendo libros acerca del matrimonio, libros que nos ayuden a ver cómo nosotros podemos glorificar a Dios con nuestros roles, con el diseño, con el llamado, con el tema de la paternidad, la crianza, la maternidad. Yo creo que eso nos hubiese dado por lo menos muchas conversaciones buenas, significativas, antes de ir al altar. Y claro, acompañada de esas clases prematrimoniales que siempre son de muchísima bendición para la formación y el encaparamiento de parejas que se vayan a casar. Pero saber que vamos a rendir cuentas, de que tenemos que rendir cuentas, de que tenemos que cuidarnos, el por qué tenemos que cuidarnos, de saber también que Dios nos ha puesto en esa iglesia para que como familia florezcamos, la responsabilidad que tenemos cuando tengamos hijos, el hecho de saber que buscamos hacer la voluntad de Dios, no manipular, no controlar, sino servir. O sea, yo creo que hubiésemos tenido un noviazgo muchísimo más fructífero. Aún así, Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque la esperanza y lo que nos llena de tanto gozo es saber que Dios está comprometido con formar a Cristo en nosotros. Amén. Y por eso la importancia, la urgencia, cuán indispensable es que tú consideres a una persona que ama a Dios y que ese sea realmente como la condición que no sea negociable a la hora de escoger pareja. 18 años después, estamos aquí y podemos decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Así que si algo puedes sacar de aquí es ánimo para que no le tengas miedo al matrimonio. Saber que en el Señor esto es una bendición, es honroso, es algo que le glorifica. Y que des el paso de considerarlo en tu juventud. Y en el próximo, ¿te vas a decir algo? Bueno, sí, a la luz de lo que tú estás diciendo y que sepas, y quiero hablarle a los hombres también, de que este tiempo, como tú muy bien decías, es soltar el control del videojuego y tomar el control de esa gran responsabilidad que Dios va a poner en tus manos. Mientras más temprano comiences a prepararte en tu responsabilidad y en tu rol de líder, de esposo, de padre, de siervo, bueno, más preparados va a llegar a esa etapa. Y yo creo que eso nos da paso, Bessie, entonces para hablar de esos primeros años en un próximo episodio. Así que vamos a hablar de eso en el próximo episodio. Vamos a hablar de esa bomba que sucedió cuando nos casamos y llegamos así, sin conocimiento de a qué nos estábamos enfrentando. Pero Dios, en su gracia, nos alcanzó. Así que en el próximo episodio estaremos hablando de los ajustes que hay que hacer en el primer año. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en un episodio más del podcast de los Gómez. Y este es el podcast de los Gómez. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.